Y hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un recorrido virtual más. En esta ocasión estamos con el arquitecto Sergio Reyes. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Sí, digo, ahorita que... Y mucho gusto en conocerte también. Muchas gracias. Igual, digo, de hecho, pues ahí en los mensajes, digo, platicando un poquito con el tema de su currículum, la verdad, pues, se ve extenso. Ahí hay muchas dudas, muchas cosas que quisiera platicar sobre sus proyectos, sobre las cosas que ha realizado, que ahorita pues platicábamos, ¿no? Un poquito del tema de dónde estudió y pues el año, y pues digo, en el 96 que sale, ¿no? Del TEC de Monterrey. Digo, pues yo soy del 95, así que ahí vamos viendo pues la trayectoria, ¿no? que tiene dentro del ámbito. Como para irnos ubicando de su región, ¿es de Monterrey o se movió ahí para estudiar la carrera? Yo viví aquí. Ok. Yo viví aquí en Tijuana. Yo soy originario de la Ciudad de México. Ok. Pero por razones laborales de mi papá, nos vinimos a vivir en el año de 1984. Aquí crecí. Aquí en mi niñez, desde los 11 hasta los 18 años. Aquí terminé la primaria, hice la secundaria, hice la preparatoria. Y es cuando tomo la decisión de irme a estudiar a Monterrey. Tuve la fortuna de que mis padres me apoyaron. Me apoyaron para eso. Fue un sacrificio grande para ellos, para todos. Pero valió mucho la pena. Me gustó mucho la experiencia de estudiar fuera. Estudié en el TEC de Monterrey también. Y bueno, pues allá terminé la carrera en el 96, como tú bien lo mencionas, y me quedé algunos años trabajando allá. Hasta el año 2002. Que por lo que veo, haciendo un pequeño paréntesis, creo que era una etapa de diseño, ¿no? No sé si algo así recuerdo como el encabezado de esa parte. Sí, no, pues de hecho lo describes muy bien, porque así mismo yo lo describo. Una primera etapa de mi carrera fue de diseño. Que fue luego en cuanto... Que fue, exactamente. ¿No? De hecho yo ya trabajaba desde antes de egresar, tenía tiempo ya libre para hacerlo. Y pues empecé a buscar trabajo y me recomendaron un empleo con un arquitecto de Monterrey. El arquitecto Benjamín Ortiz, si no me recuerdo su nombre. Muy conocido allá, muy querido por la gente. Y yo era proyectista, dibujante en su taller. Él tenía en su casa, en la parte de atrás, un anexo donde tenía una biblioteca y su estudio, ¿no? Una oficina bien equipada, y ahí empecé a trabajar. Y aprendí muchas cosas porque nos llegaban proyectos de todo tipo, de maquila, de proyectista, ¿no? Y ahí estuve poco tiempo, porque pues era un trabajo de medio tiempo, pues, o sea, y después, igual por recomendación por un amigo mío que trabajaba en una empresa constructora, me recomendó porque necesitaba un arquitecto que supiera manejar el AutoCAD. Pues a mí me tocó la transición precisamente. Justo le quería preguntar eso. Sí, me tocó la transición entre el dibujo a mano y el dibujo en AutoCAD. Entonces, recuerdo perfectamente en la universidad que iba gente mayor que yo a aprender AutoCAD, ¿no? Y los escuchaba hablar del AutoCAD y decir cosas así como que no, el AutoCAD no me gusta, es muy frío, no es lo mismo que el dibujo a mano. O sea, el típico rechazo, ¿no? A algo nuevo de siempre. Y no querer perder esta parte romantizada de hacer el boceto. Pues, y lo entiendo, o sea, el estilo, el toque personal de los dibujos de antes, ¿no? Pero para este trabajo, este realmente creo que fue mi primer empleo ya en forma. Pues sí era necesario para la empresa tener a alguien que supiera AutoCAD, porque su cliente principal les pedía que todos los proyectos se hicieran por medio de AutoCAD. Imagino que era la parte digitalizada, ¿no? Sí, porque era un banco, el Banco Vital, que ya no existe, que ahora son todos los HSBC. En aquel entonces Vital pues era algo novedoso con respecto a su crecimiento, porque los bancos eran bancos muy grandes, eran oficinas, edificios muy grandes, y ellos llegaron con un concepto nuevo, más así como de banco de conveniencia, digamos, ¿no? Con muchas sucursales en muchos lados.
Ok, ya hasta verlo como tipo franquicia, sí, ¿no? Entre comillas. Sí, en aquel entonces el estilo europeo de banco. Ok, que era algo... Okay, bancos más pequeños y con más ubicaciones, más sucursales. Ok. Entonces ya ese banco ya lo tenía todo prediseñado, un prototipo que nosotros solamente teníamos que adaptar a los locales que ellos rentaban. Ok. Y era un trabajo que me gustaba porque me tocaba viajar. A veces en carro, a veces en camión, a veces en avión, dependiendo. Pero lo interesante era viajar. Lo interesante era viajar. Muchas experiencias, anécdotas inclusive de cosas que sucedieron. Ok, pero podemos entrar en esas historias, ¿no? Historias como una trágica que me tocó en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, si no me recuerdo. Me mandaron allá para hacer un levantamiento. Un levantamiento local para regresar al taller y hacer el proyecto. Que por cierto tenía que terminar muy rápido, pero bueno. Una repentina. Es como una repentina, o sea, la meta que se me puso era terminar un proyecto cada semana. Un proyecto por semana, ¿no? Pero bueno, el punto es de que para ese proyecto invité a un amigo mío para que me ayudara a tomar las medidas, porque solo pues iba a ser difícil. Entonces mi amigo accedió y pues nos subimos al avión, nos fuimos, rentamos un carro y fuimos, ¿no? Pero en la mañana que teníamos que llegar, no recuerdo, a las 8, a las 9, no sé, pues llegamos tarde porque mi amigo, muy espiritual, muy religioso, yo no sabía, él hacía oración antes, ¿no? Entonces de repente se encierra en el baño y no salía y yo, pues, ¿qué le pasa, no? Entonces me quedé esperándolo y ya después me explica, ¿por qué? Pues porque él acostumbra todas las mañanas a hacer oración, meditación. Entonces ya íbamos tarde, yo muy preocupado de que ya íbamos a llegar tarde. Pero llegando nos encontramos con que había habido un asalto en la sucursal a la que habíamos tenido que llegar y bueno, pues la libramos, ¿no? Por esa situación. Entonces ese tipo de anécdotas, ¿no? O sea, esa experiencia trabajando en esa empresa pues fue así. Yo tenía también que tomar fotografías de los locales y la policía siempre estaba vigilando y siempre me cuestionaba mucho qué andaba haciendo, ¿no? Entonces tenía que llevar cartas demostrando que el trabajo en fin, un sinnúmero de cosas. Una vez que teníamos que mover unas cajas de seguridad y es un rollo eso, o sea... Me imagino, pues sí, ¿no? Ya eso pues por temas de obra, pues no sé si va a adecuar un local o algo, pues, este tema del tipo de banco, pues sí es cierto, ¿no? Son como detalles ahí, como que muchos de esos no tiene presentes, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí estuve un año aproximadamente y pues aprendí bastante, ¿no? Trabajé a ser eficiente. Por lo que te mencionaba de que tenía que trabajar lo suficientemente rápido para trabajar un proyecto en una semana para lo siguiente, ¿no? Y así. ¿Y eso de qué venía? O sea, el tiempo tan corto venía de la mano de que, ¿sabe usar AutoCAD? Entonces, la reducción de tiempo pues es a una semana, o era el ritmo de la empresa de, aún así fuera mano, que tuviera que ser uno por semana. Creo que las dos cosas. O sea, el AutoCAD te permitía trabajar más rápido. En teoría, pero pues la verdad es que por la rentabilidad de la empresa, ¿no? O sea, entre más proyectos terminaras, mejor. Entonces tenía que yo hacer levantamiento, hacer la propuesta del proyecto, llevarla al banco, a la central en Monterrey para que me lo revisaran, me lo aprobaran, y regresar y hacer el catálogo de conceptos completo. Cuantificar todo y esperar a la siguiente asignación. Y el que sí. Así estuve ahí aproximadamente un año trabajando en eso. Fue un año. Y después de eso, ¿cuál es como el siguiente camino que decide tomar? Pues bueno, no solamente hice bancos, ahí también, por cierto, hice algunos diseños de casas, como una docena de casas. 2 para el dueño de la empresa, que no me tocó verlas, pero me dijeron que quedan muy bien. Pero el cambio fue porque igual por recomendación de un compañero de trabajo, de la carrera, que estaba trabajando en otra empresa, llegué a trabajar a otra empresa, ¿no? A esta otra empresa de Monterrey, que
que por cierto, pues es un caso muy, muy particular ese, porque éramos un grupo de arquitectos, diseñadores, ingenieros, que trabajamos de manera exclusiva para una familia de Monterrey, una familia empresarial de Monterrey. Entonces éramos un despacho de arquitectos, pero privado, o sea, no estábamos abiertos al público, no tomábamos proyectos de fuera, sino era exclusivamente para los proyectos de la familia. Que imagino que era comercial. Industrial, corporativo, o sea, oficinas. Y casas y departamentos de lujo de la familia, porque pues una empresa muy exitosa, un señor muy exitoso también, que logró hacer ser un gran empresario y muchas empresas, 5 hijos, y cada hijo, cada uno de ellos tenía a cargo una empresa de las que él había formado. Sí, se había diversificado bastante. Sí, y sumamente exitosos, y pues hacíamos proyectos muy interesantes, sin límite de recursos, ¿no? O sea, porque todo era de lujo. Todo era de lujo, entonces no había límite, repito. Entonces, pues para mí como arquitecto joven, pues era un trabajo idóneo, ideal, ¿no? Porque hacíamos cosas... Sí, darse rienda suelta, ¿no? Exactamente, muy diferente al trabajo anterior, donde pues había... un presupuesto, ¿no? Exactamente. Bueno, y más limitantes, ¿no? Que era... como dice, a lo mejor algo que ya venía como de estándar, lo que ellos tenían de paquete, y adecuádmelo, y aquí pues lo que mencionas. Dejar volar la imaginación totalmente, completamente, y hacer cosas pues muy creativas, originales, o sea, de primera calidad, ¿no? Y ahí aprendí mucho eso también, o sea, en el empleo anterior aprendí a ser eficiente, creo yo. Aprendí también el valor de la rentabilidad de la empresa, o sea que hay que ver por eso. Y en esta otra no, en esta otra aprendí pues, la calidad, ¿no? O sea, hacer las cosas con mucha calidad, con la supervisión de obra, o sea, era un nivel muy diferente. Más exigente. Sí, mucho más exigente también. Y también fue interesante porque para la empresa para la cual yo trabajaba, pues un hijo, como te mencionaba, estaba a cargo de esa empresa y era arquitecto. Es arquitecto. El arquitecto Alberto Vargas. Que a lo mejor le toca ver el podcast, ¿no? O sea, lo voy a editar para que lo vea el arquitecto Alberto. Muy bien. Y una persona muy talentosa, el arquitecto Alberto Vargas, él es escultor también. Entonces, además de los proyectos que hacíamos en el despacho, nos tocaba apoyarlo a él como escultor, haciendo esculturas de varios materiales, de acero corte, acero inoxidable, cobre, plata, mármol, granito, latón, y todas estas esculturas con un tema arquitectónico, ¿no? Él recuerdo muy bien, decía que su arte era arquitectura para el alma. O sea, para que la habitara no la persona física, sino el alma de la persona las habitara. Nice. Entonces, muy, muy padre, extraño ese trabajo, porque pues la pasábamos muy bien. También hubo cosas muy difíciles, como en cualquier... Me imagino. Como en cualquier trabajo, pero lo recuerdo con mucho aprecio ese trabajo que fue por aproximadamente 4 años, ¿no? Sí, fue algo, ¿no? Ya considerable. ¿Cuántas personas eran en el equipo? Pues llegamos a ser hasta 3 arquitectos. Sí, se mantenía un equipo pequeño. Sí, éramos un equipo pequeño, un ingeniero civil, un diseñador industrial y el equipo administrativo, ¿no? Entonces no superaba, imagino que las 10 personas, ¿no? No, porque pues éramos un despacho particular para ellos, ¿no? Para las empresas de la familia, sí. Va. ¿Y en qué punto después pasan estos 4 años y dice como que ahora, ¿qué es lo que le llama la atención o qué lo toma salirse de ahí, ¿no? Tomar esa decisión. Muy buena pregunta. Pues ahí lo que sucedió fue que fui orillado a tomar una decisión. Tenía 2 opciones para decidir. Una de ellas estaba haciendo yo una maestría. ¿En qué? En ciencias, con especialidad en diseño. Por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces estaba yo en proceso de eso.
Y la Universidad de Monterrey, en Monterrey, estaba contratando profesores de tiempo completo. Y pues a mí me interesó y fui a una entrevista y muy atractiva la oferta. Porque querían que me quedara y que me ofrecían una beca para hacer un doctorado en cualquier universidad del mundo que yo quisiera. Me ofrecían un sueldo muy bueno. Muy bueno y facilidades también incluso para yo continuar ejerciendo de manera profesional. Ese era mi objetivo, o sea, realmente ese era mi objetivo. A eso quería llegar, pero por otra parte, la otra opción que tenía era familiar. En aquel entonces, mi papá, que estaba acá en Tijuana, se enferma, le da cáncer, entonces, pues esa fue la decisión que tuve que tomar, exactamente, ¿no? Y tomé la decisión, pues bueno, pues regresar con la familia, apoyar, ¿no? Y fue cuando tomó la decisión en 2002 de regresar acá a Tijuana. Entonces, pues se le presenta esta toma de decisión. Decide regresar a Tijuana. ¿Y con qué idea viene pues para acá? ¿No? Aparte del tema familiar, de decir como que bueno, pues hasta cierto punto no sé si sea comenzar de cero, ver cómo le voy a hacer allá. Ya traigo escuela de lo de aquí, de Monterrey, puedo iniciar algo similar. ¿Cuál era su perspectiva en ese momento al regresar Pues había un plan, y el plan era regresar a Monterrey. Era venir un tiempo y de todos modos. Sí, terminar mi tesis para presentarla y titularme, que la terminé, o sea, la tesis la terminé y terminé todo, pero no me titulé. No me titulé. Y ya estando acá, pues las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron. También conseguí un nuevo empleo aquí en la ciudad. Llevé mi currículum al Colegio de Arquitectos para encontrar algo. Y fue muy rápido, la verdad tuve fortuna porque encontré, creo que a los días, ¿no? Me llamaron de una empresa que ya no existe, por cierto, pero que fue muy, muy exitosa también en su tiempo y muy conocida, muy respetada. Pisensa, una empresa constructora especializada en instalaciones electromecánicas. Tenía más de 30 años ya de existencia cuando yo entré a trabajar ahí. Fue de las primeras, ¿no? De su tipo aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, puros ingenieros trabajando ahí, por cierto. Y llegó un arquitecto. Llegó un arquitecto porque así lo deseaban, ¿no? Así lo deseaban los... Era lo que necesitaban. Los dueños. El ingeniero Fontes y su hijo Rubén Fontes, que también los invitaré para que vean el podcast. Un saludote también. Saludos también a ellos. Sí, buscaban un arquitecto porque pues querían una perspectiva diferente a lo que era la ingeniería. Querían una visión nueva, fresca. Me contrataron para ser el promotor de la empresa. Necesitaban a alguien que también supiera hablar inglés por el tipo de clientes, de prospectos. Entonces mi trabajo era conseguir más trabajo, más clientes para la empresa y atender a los que ya se tenían. Y como te mencionaba, encontrar nuevas oportunidades de negocio en ramos relacionados con lo que se estaba haciendo. Y pues ese fue el trabajo, ¿no? que hice. Y bueno, pues también aprendí muchas cosas, ¿no? Como todo trabajo aprendes. Aprendí el primer trabajo, como ya expliqué, pues a ser eficaz, en el segundo a hacer las cosas con calidad. Y en este tercero a aprender a vender, ¿no? Aprender a vender servicios. Todo fue sumando, ¿no? Todo se va sumando. Imagino que ahorita a lo que vamos a llegar de ya sus proyectos personales, pues ya va a ir como... Bueno, ya se va armando el caminito de cómo... Pues te vas preparando, ¿no? Vas aprendiendo cosas sobre la marcha y luego las vas aplicando. Sí, digo, hasta ahorita, o lo que hemos platicado como con otros invitados, de los que han hecho sus propios proyectos, han iniciado en equipos pequeños. Entonces, lo que te favorece es que como son equipos pequeños y se toca ver de todo y hacer de todo, pues te va preparando para ti mismo hacer tu propio proyecto, ¿no? Exactamente. Que aquí se va viendo el mismo camino, ¿no? Entonces, ¿en ¿cuánto dura en este trabajo? Duré poco tiempo, un poco más de un año. Poco más de un año. Pero fue enfocado totalmente al tema de los clientes, ¿no? Sí. Me tocó, por ejemplo, casi a los 2 meses, no recuerdo exactamente, hacer un viaje a Kentucky
para hacer una presentación en las empresas para el cuartel general de Toyota en Norteamérica. Porque fue la época en la que construyeron la fábrica de Toyota que está acá para Tecate, ¿no? Mi propósito, mi objetivo era llegar para hacer la presentación y conseguir un contrato de mantenimiento de la planta, lo cual se logró. Se logró, y ese tipo de cosas, ¿no? Buscar nuevos clientes, como ya decía, también detectar áreas de oportunidad para mejorar la empresa. Entonces recuerdo que una propuesta que hice fue implementar un sistema de administración profesional de proyectos. Esa parte me interesa como desmenuzarlo un poquito. Sí. ¿Cómo fue la propuesta o cuál fue lo que vio? Pues mira, ya tiene tiempo, entonces no recuerdo exactamente cómo fue. Como en general. Pero fue eso, o sea, buscar oportunidades de mejora, ¿no? Y como te digo, no recuerdo exactamente, pero pues recuerdo haber hecho la propuesta, se aceptó, me tocó incluso capacitar al personal para hacerlo. Y fue difícil porque muchos de ellos, después de 30 años casi trabajando en la empresa, pues no lo veían muy bien, ¿no? O sea, ya estaban acostumbrados a hacer las cosas a su manera y... Justo, digo, ese tema lo tocamos como con un invitado que tuvimos, ¿no? Carlos Muñoz, un saludo también, que él se dedica a capacitar. Entonces, que dice que el hecho de las partes más difíciles es llegar a una empresa y pues la gente ya está acostumbrada a hacerlo de una manera. Y que aunque tú muchas veces llegues y, hey, es que con esto lo vas a hacer mejor, vas a ser más eficiente. Pues sí, pero pues si a mí ya me funciona así, sí, pero te vas a ahorrar más tiempo. Pero pues a mí ya me sale, ya estoy acostumbrado a hacerlo así. Entonces dice como esa resistencia al cambio es de las cosas más difíciles al llegar a capacitar, ¿no? Sí, siempre. Porque te limitas, ¿no? O sea, te limitas en tu visión del beneficio que puede aportar eso, porque pues todos ellos, siguiendo estas nuevas prácticas de administración profesional de proyectos, eventualmente se pueden certificar como PMPs. Project Management Professionals. Y eso te abre actualmente muchas puertas en el mercado laboral, te cotizas mejor, o sea, la intención siempre fue buena, ¿no? Y se logró, o sea, sí se logró en cierta medida implementar estos nuevos sistemas. También me tocaba cosas como entrevistar a gente nueva, ¿no? Porque necesitaban gente que hablara inglés, entonces me encargaron de hacer entrevistas en inglés a los nuevos integrantes de la empresa. Para medirlos. Exactamente. Entonces estuvo bien, estuvo interesante. También algo muy, muy padre que me gustó es de que en esa época pues yo tenía que relacionarme mucho y después de tanto tiempo de estar fuera de la ciudad, sin pensar de que yo regresaría acá a Tijuana, pues dejé de mis nexos, ¿no? O sea, los descuidé, pues mis contactos acá, ¿no? Entonces tuve que empezar de nuevo. Y fue también en ese entonces cuando tomé la decisión de hacer otra maestría, la maestría en administración, el MBA. Y coincidió con el aniversario de la sede del TEC de Monterrey en Tijuana, una reunión, un evento que hubo. Entonces el director de la sede en aquel entonces nos reunió a los exatecs que estábamos ahí y nos sugirió formar una asociación Exatec Tijuana. Porque egresados del TEC de Monterrey hay en todas partes, en todo el mundo. Es lo que le iba a preguntar, si había, bueno, para que hicieran el evento pues tendría que haber una cierta cantidad aquí, ¿no? Que es significativo. Sí, y la hay porque pues hay muchos tijuanenses que se van a estudiar al TEC de Monterrey. Entonces, como te digo, hay asociaciones, hay egresados del TEC de Monterrey en todo el mundo, en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, en todas partes, ¿no? Pero en aquel momento en particular no había aquí en Tijuana. Y al director de la sede pues siempre le preguntaban, oye, ¿y la asociación de aquí de egresados dónde está? Pues no había. Entonces a los que estábamos allá en ese evento pues se nos sugirió eso, ¿no? Y nos empezamos a reunir y a platicar y organizar y esto y lo otro para formar la asociación. Y de todo esto, como resultado, salgo yo elegido como el presidente fundador de esta asociación. Que se formó como la primera asociación binacional de egresados del TEC de Monterrey, porque no solamente fue Tijuana y San Diego. Pero lo menciono porque por Picenza, ¿no? Por la empresa, porque a mí me servía para relacionarme. Porque mucha gente egresada del TEC de Monterrey estaba trabajando como gerentes en las empresas maquiladoras.
los que tomaban las decisiones, ¿no? Ok. Entonces, pues mi plan de promoción era ese, o sea, por medio de formar la asociación, de poderme conectar de nuevo con gente de Tijuana y presentarles los beneficios de la empresa. Aprovechando todas las oportunidades, ¿no? Aprovechando las oportunidades, como te digo, ¿no? Ahí es donde yo aprendí a vender, porque pues era mi objetivo, era mi principal misión, ¿no? En la empresa. Y a relacionarse. Sí. Entonces aquí dice, más o menos, duró un año. Poco más de un año. Poco más de un año. Y al mismo tiempo se hace el tema de los exalumnos de TEC. De ahí surge algo. Me imagino que cosas interesantes tuvieron que haber salido, ¿no? Pues surgieron amistades que hoy en día ya son sociedades, ¿no? Ya somos socios en proyectos nuevos, ¿no? De negocios, sí. O sea, sí funcionó. O sea, entonces, porque digo, de lo que recuerdo haber leído, no sé si fueron más de 150 miembros. De 0 a 150 la hicimos crecer en un año, sí. Sí. Y en este punto, ¿sigue habiendo algo? Sigue habiendo, sí. Ha continuado desde aquel entonces. Pues me imagino que sigue sumándose gente. Sigue sumándose y restándose, porque unos llegan, otros se van, o sea, se mudan de ciudad. Entonces, Digo, haciendo un pequeño paréntesis ahí, que eran, de las cosas que me llamaron la atención. ¿Cómo sigue funcionando para esos exalumnos como hoy en día? O sea, gente que regresa igual, por X o Y razón, aquí a Tijuana, y pues, exalumnos del TEC. O sea, se empiezan a relacionar ahí y ven cómo crear proyectos desde cero. Es networking, es sumar redes, ¿no? Redes de apoyo, desde integración como amistades, ¿no? O sea, llegas a una ciudad nueva, buscas gente que tenga algo en común contigo, que puede ser egresados de la misma escuela, y por ahí, ¿no? O sea, después de ahí salen oportunidades de negocio, de venta, que cosas. Al final, pues también ¿cómo decirlo? Una parte muy importante o de la que más provecho le puede sacar al tema de la universidad, pues son los contactos, ¿no? Sí. Entonces aquí pues se refuerza. Y no solamente la universidad, sino la prepa también. Desde más pequeño, ¿no? Sí, en general, pues el tema de la escuela es ir creando esos lazos. Que como menciona, pues en su momento los perdió por estar en Monterrey, pero pues fue una muy buena manera de volverlo a aprovechar, ¿no? Entonces se termina este periodo aquí en esta empresa, y ¿cuál es su siguiente camino, ¿no? Pues es la primera etapa, como ya platicábamos, fue la de diseño, ¿no? Esta segunda etapa de regreso en Tijuana se convierte en la emprendedora, en la empresarial. Dejo de trabajar en Picensa porque como ya te había dicho, ¿no? Mi papá se enferma. Y desafortunadamente tristemente fallece. Y pues él fue muy, muy emprendedor en su vida, ¿no? Durante su vida, y pues él se fue a la Ciudad de México a estudiar y ahí empezó a trabajar, pero se regresa acá a Tijuana a emprender. ¿A qué se dedicaba él? Él era administrador de empresas, licenciado en administración de empresas, y era empresario, era industrial. Abrió una recicladora, creo que la primera aquí en Tijuana. Después muchos le copiaron. Le copiaron, y antes de eso una fumigadora también. Y lo último que hizo en su vida fue formar una empresa binacional de transporte y logística. Y fue a la que yo me metí a trabajar después de que él fallece. Porque pues ya estaba mi hermana trabajando ahí. Y pues era la empresa familiar, ¿no? De mi papá, con sus socios, ¿no? Pero pues era una empresa, un proyecto de él. Entonces me meto a trabajar en esa empresa. Como director de promoción de negocios. O sea, para aplicar lo aprendido en Picensa. Para seguir el hilito. Sí, exactamente. Ya he trabajado en Picensa. La gente, pues el ingeniero Fontes y Rubén fueron muy comprensivos conmigo en esa ocasión, y pues me dieron las facilidades para separarme de la empresa y continuar con otro. Nice. Entonces, brinca y sigue reforzando esta parte de lo que es, pues ahora sí que el tema comercial, ¿no? Y relaciones y demás. Pero el tema arquitectónico lo deja como se queda. Sí, se suspende. Y lo pensé, o sea, es una decisión que tuve que tomar, ¿no? Tuve que
cesar por un tiempo mi carrera como arquitecto y me metí en negocios, ¿no? A hacer negocios, a tratar de hacer negocios. Ajá, y cosas muy padres, muy interesantes, proyectos muy ambiciosos. Conocí mucha gente, me relacioné mucho. Como promotor, pues me tocaba hacer presentaciones a gobernadores, ¿no? A presidentes municipales, a líderes empresariales, a tener relaciones públicas con sindicatos. Aprendí un chorro de cosas, ¿no? Planeación de negocios también. Cruzaba todos los días a la oficina en Estados Unidos, ¿no? A veces hasta 2 veces diarias, yendo y viniendo, haciendo presentaciones en inglés allá también. Sí, explotó al máximo lo que había. Sí. Fue una preparación hasta cierto punto de lo que venía, ¿no? Pues sí. O sea, ya cuando la única forma de hilar los puntos en tu vida, las situaciones, pues, obviamente es viendo hacia atrás, ¿no? Pero si lo ves así, dices, me estaba preparando para lo que venía, ¿no? Y si recuerdas, te decía que mi plan era regresar a Monterrey. Y fue entonces cuando tomo la decisión, pues, de ya no regresar. ¿Para qué regreso, no? O sea, sí, tenía que pues esto fue lo que dejó mi papá y vamos a seguir adelante. Hay que tomarlo, hay que seguirle. Hay que seguir. Sí. Y, digo, entonces aquí es donde ahora sí estoy perdido en el tema de lo que viene el currículum. ¿Se queda aquí por cuánto tiempo? Pues fue más o menos de... O sea, trabajando ahí porque pues, sé que sigue aquí, ¿no? Pero fue ejerciendo 2004 hasta el 2010 aproximadamente, como unos 6 años, sí. 6 años, ejerce ahí. Y me imagino que aquí ya es donde vienen estos proyectos de los que vamos a hablar ahorita. O sea, pues no. No, o sea, todavía falta más. Todavía falta más, sí. Antes de eso hay una tercera etapa que es la que yo describiría como la académica. Porque me meto a dar clases de tiempo completo en la UABC y en Ibero también. Entonces esa fue una fase de aproximadamente 7 años, ¿no? Que todavía continúa porque sigo dando clases. Sí, dando clases. Sí. Entonces fue hasta a partir del 2010, 2017 más o menos. Más o menos. Pero, y esa etapa fue enfocada totalmente en el tema de... Pura docencia. Pura docencia, sí. Para este punto entonces 96, que tenía alrededor de unos 14 años ya ejerciendo. Sí, más o menos. O sea, 96, 2006, sí. 14 años. 14 años más. Digo que tomando en cuenta la parte del tema de la fábrica que fue por el lado del negocio, ¿no? Porque justo, digo, ya viendo en perspectiva, justo le iba a hacer la pregunta cuando le ofrecen en Monterrey, como, quiere dar clases, está con el tema de la maestría y que le ofrecen. Le iba a dar la pregunta de que si se sentía preparado para dar clases en ese momento. Pero pues, o sea, fue una decisión que no terminó ocurriendo. Pero aún así, digo, ahorita ya tenía su perspectiva, ahorita habiendo dado clases ya durante bastante tiempo y con 14 años. Pero la diferencia, sí, pues en la UDEM era muy joven todavía, o sea, era pues veinteañero, ¿no? Todavía, entonces, pues no recuerdo preguntarme a mí mismo si me sentía preparado o no para dar clases, pero sí era algo que quería hacer. Es algo que sí me interesaba. Pero ya después de 14 años, pues ya tienes que mostrar, ¿no? Que ya tienes un criterio sobre las cosas. Sí, ¿no? Fue algo que es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Como profesionista, dar clases también, como un complemento. También como una vocación de servicio, pienso. Regresar algo a la sí, exactamente. O sea, me siento muy afortunado, ¿no? De haber tenido pues la educación que tuve, no solamente en el TEC de Monterrey, sino en otras escuelas antes, muy buenas. Mis papás siempre se esforzaron mucho por ello. Yo sé que hay mucha gente que quisiera y tal vez no es tan afortunada de hacer una carrera. Entonces es más que nada una vocación de servicio la que me llama a dar clases. Y me interesó mucho en ese año porque es el año cuando... Es la época en la que abren Valle de las Palmas, la UAC de Valle de las Palmas. Y yo ya conocía ese proyecto porque Urbi pues se acercó conmigo antes, cuando yo estaba en la empresa de mi papá, para invitarnos a participar en todo eso, ¿no? En estas, sí sabes, ¿no? Las ciudades, pues hablaste de eso con Rosa. La arquitecta Rosa Belia, un saludo. Sí, pues era un proyecto muy interesante y pues se tenían muchas expectativas muy buenas de eso y yo quería de alguna manera estar involucrado en todo eso. Entonces,
eso, aunado a que tenía ganas de dar clases, cambiar algo nuevo, me interesó y me metí a dar clases, ¿no? Entonces entramos a la etapa académica. Así es. Comienza a dar clases en el 2010. 2010. En UABC y en la Ibero. Sí. ¿Y qué materias fueron las que se le ofrecieron para entrar o cómo estuvo? Empecé en Ibero con la materia de el taller para la elaboración de planes de negocio. Y fíjate que en Ibero yo ya había dejado mi currículum en el cuarto piso donde estaba la coordinación de arquitectura, con las esperanzas de que algún día me llamaran para dar clases. Pero me eran muy honestos, me decían, ¿sabes qué? La escuela es muy pequeña, ya estamos completos. Entonces nunca me llamaron. Nunca me llamaron, pero la razón por la cual empecé a dar clases ahí en la Ibero fue que me cambié de piso, me fui del cuarto al tercero, creo. Porque ya no dejé mi currículum en la coordinación de arquitectura, sino en la de ciencias económico-administrativas, creo. Y ahí al siguiente día prácticamente me llamaron para preguntarme si estaba interesado en dar el taller, ¿no? Y recuerdo también que en una boda, creo que fue en una reunión de ese tipo, en una mesa, ¿no? Platicando con la persona que estaba al lado de mí. No recuerdo exactamente quién fue en este momento. Me decía a mí, ¿no? Sergio, ¿por qué no vas a dar esta materia de negocios? A mí me la dieron en la maestría en la Ibero, no me gustó, la persona ni iba y no me gustó la clase. Tú sabes, ¿por qué no vas? Entonces me desperté, por eso fui al tercer piso, ¿no? Y dejé el currículum y me llamaron al siguiente día. Y empecé a dar clases pues, a las semanas, creo. Entonces no fue relacionada a la arquitectura. Pero imagino que ya estando ahí dio el salto a, ¿cómo decir? Así que a la facultad de arquitectura. Lo que pasa es de que la verdad es que sí está relacionada con arquitectura, porque el taller era para arquitectos. El taller para elaborar planes de negocios, de acuerdo al plan de estudios de Ibero, en aquel entonces era para los arquitectos. Pero también para licenciados en ciencias de la comunicación. Entonces les daba clases a las dos carreras en el mismo grupo. Entonces, pues sí tenía que ver con arquitectura, porque pues le daba la clase a los arquitectos para que aprendieran a hacer negocio en la carrera de arquitectura. Nice. Se me hace interesante esa parte, porque como yo lo llevé, o ya pues un tema personal fue el tema de administración y empresas constructoras, administración y todo esto. Y aquí como se miraba un poquito más, así de una forma muy sintetizada, o sea, qué era el enfoque que tenían ahí, justo en esa materia, o sea, qué es lo que les estaban preparando para que cuando salieran. Pues es muy buena pregunta, pues no lo sé exactamente, pero la misión que yo me propuse yo mismo era formar arquitectos empresarios, ¿no? Esa fue la misión con la que comencé a dar esa clase. Mi intención, o sea, pues la clase la sigo dando, por cierto, después de 3 años, consiste en durante el semestre elaborar un plan de negocio en algo relacionado con la carrera de arquitectura. Entonces, pues como te dije, ¿no? Mi misión desde ese momento fue formar arquitectos empresarios, emprendedores. Porque así me formaron a mí también en el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, el TEC de Monterrey creo que fue la primera universidad en dar clases de emprendimiento en México. Hacer concursos de emprendimiento y cosas de eso, ¿no? Sí, que por ahí también está esa parte, ¿no? En el currículum. Y por la experiencia previa, que, o sea, ya después de los 14 años, ¿no? De experiencia, pues yo me daba cuenta que los arquitectos salíamos, pues muy preparados tal vez para hacer planos, pero no para hacer negocio, para cobrar un proyecto. Exacto, esa parte quería llegar. Por eso me interesaba el tema del enfoque, porque también platicando con el arquitecto Linset, un invitado que estuvo aquí también, había dado clases en la Escuela Libre de Arquitectura. Y me decía que una materia que les habían dado, no recuerdo el nombre de la materia, pero que sí era enfocado al SAT, a cómo administrar, cómo llevar todo ese tema que pues muchas veces no lo vemos, ¿no? Como dices, muchas veces se nos da la capacitación de que vemos en la carrera como todo englobado al tema de la arquitectura,
pero sales y muchas de tus primeras dudas, si tú te quieres aventar un proyecto solo, dices, pues, para empezar, ¿cómo cobro un proyecto? O cómo empiezo una cuenta para que el SAT no se vaya por mí, o cómo hago todo en regla. Entonces, sí salimos muy desorientados de eso. Entonces, me interesaba qué enfoque tenían. Y ha ocasionado graves problemas eso, porque pues tú lo sabes, ¿no? O sea, hay muchas dificultades para que un arquitecto pueda vivir nada más de la arquitectura, ¿no? Sí. Y cobrar un proyecto de diseño nada más. Sí, es muy difícil que se reconozca, y creo que en gran parte la razón por ello es que no se nos ha preparado adecuadamente a los arquitectos en todo México, ¿no? Sí. En esa cuestión, pues ya... porque se nos olvida que la arquitectura pues es una profesión, es un negocio también, no solamente es arte o técnica o no sé, una forma diferente de concebir la arquitectura, ¿no? Se nos olvida que es una profesión, que a eso nos vamos a dedicar, ¿no? Que de eso nos vamos a ganar la vida. Ajá. Entonces, sí, creo que en general es muy deficiente la educación de arquitectos en ese sentido. En ese aspecto. Ajá, entonces, pues mi granito de arena ha sido pues aportar un poco para remediar esa situación. Ok. Digo, ya como de experiencia personal, no sé, ¿no le ha pasado como que ya con alumnos que hayan salido algo como que la verdad, profe, sí nos sirvió todo lo que vimos? O sea, la verdad sí me dio unas bases para defenderme como afuera o al momento de salir. Tengo experiencias de gente ¿no? Que le hayan pues agradecido esa parte, ¿no? Pues no ha habido así nadie que directamente me lo haya dicho, pero yo lo he visto. De hecho, tú has tenido alumnos aquí, exalumnos míos, entrevistados aquí, que tomaron esa clase conmigo, y veo que les funcionó. Que les está yendo. Que algo les sirvió, ¿no? Que les está yendo. De algo les debió haber servido, sí. Ok. Bueno, entonces ahí sí, con eso me responde la pregunta, ¿no? O sea, si ha habido esa retribución o esa capacitación para salir con esta visión de emprender, ¿no? Pues yo bromeo con ellos, ¿no? Que les digo, ya cuando sean famosos y ricos y súper exitosos, no se olviden de su... se acuerdan de una, por favor, ¿no? Sí, pero pues la satisfacción es verlos, ¿no? Porque muchos los continúo siguiendo por medio de redes sociales. Ok. Y veo que les está empezando a ir muy bien, y con eso yo me siento más que pues satisfecho, ¿no? O sea, se ha hecho algo. Sí, se cumplió, ¿no? Algo se ha hecho, sí. Y esta materia era en Ibero. ¿Y en UABC cuál era? ¿Era la misma o era enfocado? No, en UABC, pues ahí estaba yo de tiempo completo, entonces estaba todo el día, entonces no era nada más enseñar una materia que no existía en UABC en esa época, entonces yo la creé, nada más que le cambié el nombre, le puse desarrollo de empresas en arquitectura. Y se empezó a dar allá. Pero también di clases de diseño arquitectónico, de historia, de teoría y de otras cosas, ¿no? Pero básicamente ese era mi fuerte, dando clases en UABC. Y como académico de tiempo completo, pues das clases, pero también tienes que hacer lo que le llaman gestión, o sea, trabajo administrativo, ¿no? Digamos. Sí. Entonces a mí me tocó, porque me interesó, fomentar el espíritu emprendedor en CITEC, la Facultad de Ciencias y de Ingeniería y Tecnología, ya es facultad, ¿no? En aquel entonces era centro, ya logró convertirse en facultad. Entonces, pues cada semestre organizaban un concurso de emprendedores. Todas las carreras, las 11 o 13 carreras, no recuerdo cuántas, todos participaron. Y siguen participando, lo siguen haciendo. Y de esto... pues de este evento, ¿cuál es el fin? O sea, si sale alguna muy buena propuesta, ¿se explota, se lleva más allá o cuál es? Sí, el fin es de que se haga, o sea, que se haga el proyecto, porque se invita a gente externa como jurado en el concurso. Entonces van representantes de incubadoras, van representantes empresariales a ver, y me ha tocado es ver cómo a algunos de mis alumnos de estos cursos les ofrecen becas, les ofrecen contactos para vender los productos o las ideas que traen de negocio, les han ofrecido incluso asociarse, ¿no? He tenido experiencias muy buenas, muy gratas en esto. También he llevado a alumnos a concursar al extranjero, a San Diego, aquí en San Diego.
ahí un equipo mío de alumnos míos ganaron un premio. En primer lugar, se ganaban $20,000 en apoyo a su proyecto. Ok, así a grandes rasgos, ¿de qué trataba ese proyecto? Drones para monitoreo de campos de cultivo. Ok. Y tratamiento. Ok. Sí. Nice. Sí, entonces muy interesante todo eso. La etapa académica sí fue muy fructífera, ¿no? En ese aspecto. Sí. Entonces pasan estos 7 años, de 2010, 2017, ¿y cuál es su nueva vertiente? Ahora sí, es un nuevo camino. Pues bueno, pues llega un momento en que me pongo a pensar, bueno, pues ya di mucho, ¿no? A otros, ahora me toca a mí. Hay que seguir alimentando esta planta, ¿no? Ahora voy a hacer algo yo. Ok. Ahora voy a hacer algo yo, entonces dejo de dar clases de tiempo completo en el 2018 y con la misión de buscar algo nuevo, emprendedor, algo mío, ¿no? Ok. Sí. Y ya teniendo como todo este background de todo lo que se había practicado, ¿no? Sí. Bueno, ya tenía un know-how como muy completo de cómo... Y dar clases me sirvió mucho para reintroducirme a la arquitectura después de años de haberme salido, ¿no? Ok, sí, por el tema. Sí. Entonces, aquí donde viene el primer proyecto, y ahora sí, de los que serían los actuales, ¿no? Sergio Reyes Modern Homes. ¿Ese? Gracias. Justo. Ajá. Ok, ese sería el primero. Sí, creo que fue el primero, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que engloba? Digo, porque por lo que vi, digo, hasta el momento de cómo viste el perfil y ver la página, que les vamos a estar dejando todo en la descripción, creo que hasta lo platicamos ahí un poquito, ¿no? Antes de comenzar, está un poquito ahí como, no sé si controversial como tal, pero que tiene como sus lados buenos que muchos pueden apoyar y malos, ¿no? Que es el tema de hacer planos, como un estándar y venderte ya el plano como que, métete cuál te gusta y paga y lo descargas, ¿no? Sí. Que es su enfoque principal, ¿no? Sí. De negocio. Ese lo inicia justo, ya traía la idea y cuando termina de dar clases ya arranco con esto. Sí, ya traía la idea desde antes de dejar la docencia a tiempo completo. Okay. Y comenzó de esta manera. Aprendí yo a usar Revit. Okay. Entonces, practicando Revit, empecé a hacer planos. Okay. Empecé a experimentar haciendo renderings, ¿no? Y diseños. Entonces, fue así como poco a poco se me fue ocurriendo esa idea, que no es nada nuevo. La verdad es que no es nada nuevo. Te puedo decir que Frank Lloyd Wright lo intentó, ¿no? Lo intentó él, fue un arquitecto muy famoso, muy importante en la historia de la arquitectura, pero también era un excelente empresario. Era un excelente empresario y un proyecto que tuvo fue vender diseños de casas prefabricadas. Entonces él hacía sus diseños y los publicaba en libros y los, como catálogos, mejor dicho. Y los repartía para que se hicieran. Y hay casas que se hicieron de eso, ¿no? Pero fue un proyecto que no prosperó más porque coincidió con la guerra. Entonces empezaron a racionar mucho los materiales. Entonces no pudo seguir con ese proyecto, ¿no? Pero como te digo, no es algo nuevo. O sea, incluso yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que ya me interesaba la arquitectura, iba a las tiendas y compraba revistas con diseños. Que si te gustaba uno, tú lo ordenabas por teléfono y te mandaban los planos. O sea, eso ya ha existido desde hace mucho. La diferencia está en que pues ahora se usa lo nuevo, que es el internet. Entonces, como te digo, yo me ponía a practicar, hacía diseños de casas y ya, ¿ahora qué hago con esto? ¿no? Y lo mismo también por entrenarme, por regresar al diseño, después de tanto tiempo de haberlo dejado, me ponía a hacer diseños de casas y los subía para promoverme y también pues al mismo tiempo de ser posible venderlos, ¿no? O sea que también no solamente fuera una herramienta de mercadotecnia, sino también si a alguien le interesaba que lo descargara, ¿no? Exactamente, y que se pagara la inversión. La inversión, sí. Y pues me gustó y empecé a agregar modelos y modelos al catálogo y lo sigo haciendo. Sí, digo, porque
parte de lo que me llama la atención ahí que es una página que se ve muy bien realizada, ¿no? O sea, la interfaz, todo. Luego, no sé qué tan metido estuvo como en esa área. Si usted fue como parte del diseño. Todo lo hago yo, todo. Ok, todo el mantenimiento de la página. El mantenimiento, el diseño de la página, los proyectos, todo lo hago yo. Es un proyecto de solopreneur, ¿no? O sea, es un proyecto mío solamente. Ok, eso lo vuelve más interesante, digo, porque ahí van a tener la oportunidad pues, de ir a visitar la página. Digo, de las primeras cosas que me llaman la atención es que se miraba bien, o sea, se miraba una página, parece que pues, bien hecha, ¿no? Digo, no por echar flores y que sea el invitado, pero se nota cuando pues algo tiene calidad, ¿no? Pues le he metido mucha inversión, ¿no? Mucho tiempo. Y cuando empieza a hacer los primeros, ¿desde ahí arranca la página o cómo los comenzó a venderlo o a hacer ese catálogo? O sea, ¿dónde les comenzó a subir? O sea, ¿fue directo en la página, creó la página y desde ahorita la arranco? ¿O fue algo que ya tenía, no sé? No, la página yo ya la tenía. Ah, ok. Yo tenía una página personal como arquitecto en la cual ofrecía mis servicios, ¿no? Okay. O sea, el dominio, el hospedaje, todo eso ya lo tenía. Ok. Y después de, pues no recuerdo cuánto tiempo fue que le di este nuevo giro a la página. Ya me cuesta más, ¿no? Porque pues ya es e-commerce, o sea, ya cuesta más un hospedaje de ese tipo. Ok. Pero pues ahí va. Y de repente, pues, un proyecto de esos, cuando me pongo a diseñar, es para mí como un hobby, hasta un ejercicio. Un ejercicio. Entonces, una vez que me pongo a hacer un proyectito de esos, no me detengo, o sea, me voy de corrido. Siempre y cuando tenga el tiempo, ¿no? Si no tenga que atender algo, un cliente o algo. Ok. Y, bueno, entrando un poquito más, andando en ese tema, ¿cómo es el proceso? O sea, lo arma y dice, tengo rato, me voy a poner a diseñar, se me antojó tanto, lo sube. Sí. ¿Qué es lo que incluye ese paquete? O sea, instalaciones, todo, ¿se viene completo o es como a tipo anteproyecto? Depende, algunos sí los hago con instalaciones, otros solamente llego al proyecto de iluminación y de contactos. Ok. Pero es todo el anteproyecto completo, incluso especificación, algunos detalles constructivos, especificaciones de materiales, también dimensiones, o sea, el concepto listo para que alguien lo pueda construir. Ok, y si alguien, no sé, encuentra, me gustó tal, pero pues para ajustarlo a mi terreno, me imagino, no sé si, que está esa opción, ¿no? Pues en la descripción del proyecto se da la recomendación, ¿no? Este proyecto se recomienda para un terreno de estas dimensiones, para este tipo de clima, ¿no? Ok. Pero también, si es necesario, pues está abierto, es otra fuente de ingreso, ¿no? Hacer ajustes. Ok. Hacerle ajustes al proyecto original. Ok, va. Sí. Y hasta el día de hoy se sigue manteniendo y creo que, por lo que recuerdo haber visto, hay alrededor de más de 100 diseños, ¿no? Hay más de 100. Ya perdí la cuenta, pero debe haber para a estas alturas unos 125, yo creo. No sé. Ok, ya son bastantes. Sí. ¿Y cuánto tiempo sería de que empezó a subir aquí? O sea, sí sería como casi a partir del 2018, 19. A partir del 2019, creo que fueron los primeros, sí. Ok, entonces ya son... Sí, creo que sí. Podemos contar todo el 2019, 20, ya serían alrededor de 5 años, iría para 5 años, bueno, vamos arrancando el 2023, ¿no? Pero... Sí, el objetivo es vender en el mercado norteamericano, en Estados Unidos y en Canadá. Los diseños de esas casas están diseñados para el sistema constructivo de allá, ¿no? Digo, también se puede hacer acá. Sí. O en cualquier lugar del mundo. Pero ese es el mercado al cual me enfoco. En Estados Unidos hay mucha gente que se dedica a construir casas y venderlas. Hay desarrolladores. Hay mucha gente que construye por sí misma, ¿no? Do it yourself. ¿no? Y ese es el mercado target. ¿no? Ajá. Sí. Ok, y digo, no sé, suena hasta interesante como tema para, no sé, estudiantes que van saliendo algo que quieran tener como un cierto tipo de prácticas, como que, no sé, te puede servir, digo, imitando un poquito este modelo de negocio. Digo, alguien que vaya saliendo y que pues no tengo trabajo, pues ve las especificaciones de diferentes lugares y practica, ¿no? Y te vas preparando pues tú solo, ¿no? Ya después obviamente vas nutriendo pues con todo lo demás que va llegando, pero pues, es una buena forma
de arrancar, ¿no? Sí, y es algo que muchos hacen, también. Hay empresas que se dedican a comprar diseños a arquitectos que lo revenden, ¿no? Okay. Hay muchas de esas. La diferencia de la mía tal vez es de que pues son diseños originales, ¿no? Propio. De autor, sí, digamos. Okay. Incluye más información tal vez que esas empresas que te digo, que no tienen solamente 125, sino que tienen miles, ¿no? De casas, de modelos de casas en sus catálogos. Okay. Y sí, como mencionabas hace ratito, yo sé que hay arquitectos que ven eso y no les gusta, ¿no? O sea, lo controversial que estamos platicando incluso desde antes. Pero, pues, yo pienso que la profesión no es limitante, ¿no? O sea, la profesión evoluciona, se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. No siempre puede ser la misma cosa, ¿no? No, como, no sé, ejemplo, justo ahorita está el tema de la automatización en cuestión de renders. Sí. Entonces, ya la inteligencia artificial, es otro tema también, que está permeando en todas las áreas y pues, la arquitectura es una, ¿no? Exactamente. Entonces, el negar, negar como ese avance, pues también es como... No recuerdo de dónde, qué arquitecto lo dijo, pero o sea, que para ser un buen arquitecto tenías que tener como cierta visión del futuro, ¿no? Sí. Como que no podías quedarte estancado porque pues te va a terminar llevando, ¿no? Te va a rebasar la época. Sí, y es también como lo siguiente, o sea, cuando uno compra un carro, compra un modelo prediseñado, ¿no? O sea, sí, no vale le quedan muchos. Sí, un modelo de carro no se hace bueno, sí hay quien lo hace, ¿no? Pero no lo compras a diseño, ¿no? O sea, sí. Hecho a la medida, ¿no? Pues también lo mismo sucede con las casas. Uno compra casas en condominios que son el mismo modelo repetido, o sea, no es esto nada más que un cliente contrata a un arquitecto para que le haga algo especial a la medida. No es la única manera de hacer arquitectura. Sí, o sea, pues no... O sea, como negar también esa parte del... Pues así que del negocio, pues... Como que... Porque, o sea, sí entiendo también que el tema de las casas en serie y demás, ahí sí siento que es algo como en que en general todos los arquitectos estamos como que... no, o sea... Ahí sí estamos como un poquito en contra, ¿no? Que eso ya pues un poquito más estándar. Pero aquí, digo, todavía siento que camina esa línea delgada entre pues lo que tú quieres como algo muy específico para ti, o sea, como muy a tu medida, y lo otro ofrecerte pues ahora sí que de catálogo, como bien mencionan, ¿no? O sea, que hay muchas cosas ya estandarizadas que pues, o sea, ya viene de parte de revolución industrial y que, no sé, qué ejemplo, antes había un sastre y que tu saco te lo hacen a la medida, ¿no? Y llega la revolución industrial, ahora hay estas 3 tallas, ¿no? Y pues agárrate con la que mejor te acomode, ¿no? Que, no sé, parte de pues obviamente la esencia de la arquitectura es esto de que sí se te hace algo ya muy a tus necesidades, muy en específico, pero pues no está peleado con abrir esta otra vertiente, ¿no? Exactamente. a esto, ¿no? O sea, y aparte también lo hago, o sea, también pues tengo mis clientes particulares, ¿no? O sea, que siguen el método tradicional de trabajo. Tradicional, el clásico. Y la página pues también me sirve mucho de promoción de mi trabajo. Pues sí, de ver lo que pues, o sea, sí, pues no, ¿qué puedo decir? A lo mejor no difiere tanto de tener lo que lo tiene una página de Instagram donde subes lo que has hecho. Y que sí, en general es como para mostrarte como la capacidad de lo que puedes hacer, pero pues se le da el plus de que, pues si ya viste algo que te gustó, pues cómpralo y ya lo tienes, ¿no? Sí. Va. Entonces está que es, ¿qué puedo decir? Como que es ingreso pasivo, ¿no? Que está ahí funcionando. Ese es otro proyecto. Fast Homes es un proyecto que se inició en plena pandemia. Okay. O sea, al inicio de la pandemia en el 2020, que consiste en la venta de villas prefabricadas. Le pusimos villas, pero es lo que se conoce como tiny homes, ¿no? O sea, casitas. Okay. Ese es un proyecto también, pues que me gusta mucho, que tuve que detener, pero que
me sigue llamando, ¿no? Y que eventualmente lo retomaré. Ajá, porque pues no se dio en este tiempo, pero aprendí mucho para, pues en un segundo intento, ahora sí puedes llegar con más experiencia, más conocimiento, más fuerza, ¿no? Va, y digo, entonces, ¿cuál sucede primero, el de Modern Homes o el de Fast Homes? Primero sucede Sergio Reyes Modern Homes y Fast Homes. Sergio Reyes Modern Homes soy yo, ¿no? O sea, es un proyecto personal mío. Ajá. Que ya debe de dejar de ser así porque ya necesito ayuda, ¿no? Necesito un socio por si hay alguien. Si alguien escucha y le interesa. Sí, que sepa vender, ¿no? Por internet. No, Fast Homes fue por una persona que conocí, un ingeniero de aquí, Moisés Montoya. La idea fue de él, de hecho, es de él, de hacer vías prefabricadas y venderlas. A lo que voy con ese de cuál funcionaba primero es porque es el mismo concepto, ¿no? Ya sea, las villas están prefabricadas y es pues relacionado a este... Es el mismo concepto, pero en uno es virtual y en otro es físico, ¿no? Digamos, tal vez. Vamos a desmenuzar un poquito más esa idea, porque el virtual sería el de las villas. El de Sergio Reyes Modern Homes, porque tú descargas, ves el diseño, lo descargas, ¿no? Descargas los planos. No ves la casa. Y en ese se venden los planos y en el de Fast Home se vende ya la casa. Se vende la construcción, la casa. Yo andaba perdido, entonces, es cierto. Entonces, acá es el hecho de, te estoy vendiendo la idea, pero también te estoy vendiendo el hecho de construírtela, ¿no? O sea, porque ahí, a lo que tengo entendido, lo que investigué, sí es como, pues, se adapta a tu terreno, a lo que tengas, y es lo que se te... estas son mis condiciones, me gustó esta, voy y te la construyo. Que es parte del paquete, o sea, no es como que puedes decir, solo me interesan los planos, aquí va... No, la construcción, todo. El famoso proyecto llave en mano, ¿no? O sea, todo. Esa era la idea, tener una fábrica, una nave industrial, y ahí construir las naves. Perdón, las villas. Los tiny homes, perdón. Y entregarlos, ¿no? Entonces, ahorita arrancó justo con el tema de la pandemia y fue cuando se tuvo que detener, ¿no? Pues probablemente haya contribuido en gran parte para que no se diera, pero también por otras cosas, ¿no? O sea, todos los días prácticamente había gente que llamaba para pedir informes y mucha gente muy interesada. Y donde muchas veces se tenía la venta era cuando me pedían ver la casa modelo, ¿no? Y no teníamos casa modelo, o sea, teníamos pues nada más la página de internet con los diseños. O sea, hay mucha gente ya como que ya no le necesitaba verlo. Así que vivirlo, ¿no? Y de hecho, desde un principio yo le dije a mi socio en aquel entonces que se necesitaba. Entonces tuvimos varias ideas, ¿no? Una de ellas fue montar un tiny homes dentro de un Home Depot, ¿no? Por decirlo. Para que se viera ahí. Mi idea era hacer una villa Fast Homes, así mi idea era la villa Fast Homes para que tú pudieras ir y conocer las casas, ¿no? Las casas modelo y tener cafeterías y tienditas de regalos y cosas ahí. Pero, o sea, para que generara ingreso, pero también para que la gente lo pudiera ver, recorrer y palpar, ¿no? Y también otro tema que pienso que detuvo ese proyecto fue que pues mucha gente no tiene así el dinero de contado, ¿no? En efectivo para pagarlo, entonces buscaban que los financiáramos y pues nosotros no financiamos. Nosotros los podemos redirigir al banco para un préstamo personal, pero nada más. Pero como que lo que hacen los desarrolladores es tener personal de ventas que te hacen todo eso, o sea, que te llevan de la mano a que vayas a pedir préstamo al banco. Pero y uno tiene la impresión de que es el desarrollador que te da el financiamiento, pero es el banco, ¿no? Entonces nos faltó esa parte de venta y por eso creo yo que no se dio, y aparte de la pandemia. Que me imagino que es parte para el regreso de ese proyecto, es pues, un enfoque más a ese tema, ¿no? El de las ventas. Sí, y fíjate que la pandemia me afectó a mí más en el sentido de que mucha gente de San Diego me llamaba para hacerles proyectos por la página de Sergio Reyes Modern Homes, porque la tenía domiciliada en San Isidro, ¿no?
Ok. Entonces me llamaban para proyectos, para remodelaciones, para ADUs, o sea... Sí. Sí, sabes. Sí, un tiempo estuve trabajando haciendo tipo de planes. Y pues yo no podía cruzar porque fue cuando se cerró la frontera, entonces perdí mucha oportunidad de trabajo por la pandemia. Ahí sí en ese sentido sí me afectó fuertemente. Sí, que de hecho, justo, ahorita que mencioné eso, hubo un tiempo en el que estuve trabajando con un arquitecto, el arquitecto Luis, un saludo, que justo haciendo ADUs, que justo fue en el tiempo de la pandemia, porque creo que justo había habido, no sé, un cambio en el reglamento, en el que ya te habían bajado los metros cuadrados que podías tener de backyard, ¿no? Sí. Y como que todos empezaban a aprovechar, digo, muchos de los trabajitos que hice, pues eran un cuarto, una pequeña ampliación y demás, ¿no? Hay un boom actualmente en California de ADUs. Sí. Por ese cambio en las leyes que tú dices, ¿no? Que antes, pues, el dueño de una casa no tenía permitido subarrendar, ¿no? No tenía permitido hacer un anexo para... Ok, o sea, también fue parte de eso, de que ya lo pueden hacer para rentarlo. Sí, exactamente. También tiene que ver mucho con la subida de precios tremenda que ha habido de casas allá. Entonces, una medida para contrarrestar eso también, de que no sigan creciendo tanto los precios, ha sido... pues darle la facilidad a la gente de construir ADUs, ¿no? Entonces, pues ahí hay mucha oportunidad de negocio y pues hay que retomarlo porque ahí está, ¿no? Sí, o sea, digo, yo me despegué como de ese tema luego después, pero sé que en el momento en el que estamos había mucha influencia de ese tipo de Hubo gente interesada de San Diego que me contactaba para que le construyeran la casa acá y se la exportáramos allá. Entonces hay mucha oportunidad de negocio en todo eso. Sigue latente, ¿no? Sí. Y digo, entonces el tercero que era con el que me medio perdí ahorita, pero es Baja House Inspectors, ¿no? Baja House Inspectors, ese es otro proyecto, tiene 2 años, un poco más. Que sería el más reciente, el más bebé de los emprendimientos. Pues sí, hay más, ¿no? Hay más, pero los 3 más fuertes pues han sido estos que hemos estado platicando, ¿no? El Baja House Inspectors también está dirigido a la gente extranjera, está dirigido a la gente de Estados Unidos que está interesada en comprar una casa, un departamento acá en México. Por lo mismo que comentábamos, ¿no? De la alza de precios de casas allá. Con $1 millón allá te compras una casa así y con ese mismo $1 millón acá te compras una casa así, ¿no? Sí. Entonces mucha gente de Estados Unidos ve esa oportunidad y mejor pues se viene a invertir su dinero o su retiro, su pensión acá con eso van a vivir mejor, les rinde más, ¿no? Ahí, bueno, ahorita que terminemos, hay un tema también que me gusta. Aprovechando que se da todo esto, también como para tocarlo, ¿no? Pero entonces, hay esa oportunidad de negocio de gente que está viniendo acá, ¿no? Sí, y entonces se interesan en comprar bienes raíces acá. Y en Estados Unidos y en otros países hay una práctica que consiste en el proceso de compra-venta de un inmueble, mandar a un inspector. El interesado en comprar manda a un inspector para revisar el estado general del inmueble, ¿no? Para saber qué está comprando. Para saber qué está comprando. Entonces esa es una práctica muy común en Estados Unidos, que cuando vienen ellos para acá no existe o no existía. Entonces lo que sucedía es de que los inspectores de San Diego terminan haciendo el trabajo aquí en México de eso. Entonces, con unos amigos de la Asociación de Egresados del TEC de Monterrey, ¿no? Lo que comentábamos, que tú preguntabas, pues, ¿qué había surgido? Eso, pues surge el negocio, ¿no? Entonces, con ellos dos empezamos este negocio. Uno de ellos es ingeniero electromecánico, le sabe mucho todo lo que tiene que ver con electricidad, con instalación eléctrica, él se enfoca en eso. Otro de ellos es ingeniero medioambiental, entonces él va y hace mediciones como por ejemplo de radiaciones, que si hay material contaminado en la casa, que produce radiación ionizante que te puede afectar a la salud a la larga. O sea, detectamos todo ese tipo de cosas. Imágenes térmicas de toda la casa, ¿no? Para revisar si hay fugas escondidas o si hay problemas con el aislamiento térmico o algún problema estructural con la casa. Con eso, o sea, es como tomar una radiografía, ¿no? De una casa.
pues hacemos eso y es un negocio que ahí va también, ¿no? Que va poco a poco creciendo. Ok, porque de las notas que tengo ahí era que habían recibido una certificación, ¿no? Sí, creo. Sí. ¿Esa en qué consiste? ¿Nos viene por parte de Estados Unidos? Viene por parte de Estados Unidos, sí. Ok. Es que en Estados Unidos, pues prácticamente para cualquier oficio, para cualquier profesor tienes que tener certificación y licencia, y es un poco más estricto, o más estricto allá que acá. Ok. Entonces, como nuestro mercado es el norteamericano, queremos darle la certeza, ¿no? De que pues se sabe hacer el trabajo. Okay. Y trabajamos en eso, en certificarnos como inspectores internacionales de casas. Okay. No solamente de casas, sino también de comercio y de industria. Podemos inspeccionar una nave industrial, podemos inspeccionar centros comerciales, lo que sea, ¿no? Ok. Uh-huh. Y bueno, sé que la cultura viene de Estados Unidos, sí, pero aquí están tratando de impulsar también el tema de que sea un estándar aquí o que se empiece a ver más ese tipo. Pues hemos estado haciendo mucha promoción entre los agentes de bienes raíces. Vamos y o sea, les visitamos, nos presentamos y les damos una explicación del trabajo que se hace, ¿no? Okay. Pero pues no están obligados tampoco a que se haga. Sí, no hay una normativa. No hay una normativa que se puede, o sea, la podemos nosotros impulsar, pero es un trabajo ya de gestión política, es complicado, se puede, lo podemos hacer, lo sabemos hacer, pero pues toma tiempo, hay que invertirle en eso. Pero creo que solito se va a dar porque es la demanda que se está dando, o sea, de tanto mercado, tanto prospecto norteamericano que viene para acá, está como que forzando a los agentes de bienes raíces a hacerlo, ¿no? A que lo tengan que hacer. Y no solamente aquí en Baja California, sino en Baja California Sur, en todos lados donde hay habitantes norteamericanos, San Miguel de Allende, en Puerto Vallarta hay mucho mercado para este tipo de negocio, ¿no? Ok. Wow. Entonces, algo que también se me viene a la cabecita platicando, porque ahora sí que en orden cronológico con el capítulo que salió antes de platicamos con un tema relacionado a esto, que era que muchas veces pues todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Sí. Que está viniendo mucha gente de Estados Unidos y ahora sí que todo el negocio se está planteando para esa gente, ¿no? Uh-huh. Y los que somos de aquí, o sea, básicamente estamos quedando como permeados porque todo se está como el enfoque se está volviendo hacia este lado, ¿no? Entonces no sé qué tanto podamos llegar, usted que vive como que esta parte del negocio, de cómo ve el futuro de todo eso, ¿no? Porque pues platicaba con el arquitecto Adrián, que si dices, muchas veces por el hecho de nacer ya pues aquí, ¿no? De un lado o del otro de la frontera, define totalmente el rumbo de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues sí, algo que platicamos era eso, o sea, sí, como que había hasta dos tipos de inmigrantes, o lo que se estaba dando ahorita, era las personas que nacen aquí, pero se tienen que desplazar hacia su lugar de trabajo, pero no pueden vivir en el área y quedan como desfasados de esa área, ¿no? O sea, no hay el sustento para pagar esa vida. Uh-huh. Y están los otros inmigrantes que son de esa área y generan bastante ahí, pero aún así no les alcanza para estar en esa área. Igual se desfasan, pero por diferentes motivos. O sea, está el que está de este lado y tiene que irse y tiene que regresar, y están los que están allá que ya generaron y dicen, pues ahora déjeme voy con lo que generé hacia este lado, ¿no? Y crea esa descompensación, pues ahora sí que es social, ¿no? Y ha subido mucho los precios de la vivienda ahora acá en Tijuana. Sí, y que en Baja California en general. Y que la percepción en general que tenemos todos es como rentas en dólares, o sea, que casi todo está para el mercado americano, y los que estamos aquí dicen, espérate, o sea, yo no soy ese target, pues mala onda, ¿no? Sí, de hecho, eso, por eso que tú dices, yo me pongo a pensar que si actualmente tuviera que rentar una casa para vivir, no me alcanzaría. Sí. No me alcanzaría, simplemente porque es demasiado caro, o sea... Es mantener un estilo de vida así que básico, ¿no?
Yo estoy muy a gusto con la hipoteca que pago $1, ¿no? Sí, pero sí es un problema serio eso, el que se están subiendo mucho los precios de renta de la vivienda acá. Sí, que como dicen, ¿no? Que se está bueno, es una burbuja que en cualquier momento pues puede o no sé, actualmente 2023 hasta ahí hay como indicios de cierta que puede llegar a tronar esa burbuja y puede darse ahí un caos, ¿no? En el tema pues, inmobiliario. Volviéndonos un poquito al tema de los emprendedores, digo, de lo que vi que venía aquí en el currículum, era un proyecto de la Asociación Civil para el apoyo de emprendedores. Sí. ¿Esto es un proyecto reciente? Sí. ¿Surgió en el tema de la escuela? ¿O cómo fue? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, es una asociación civil, se llama Capacidad Emprendedora. Ok. También tiene que ver, como tú ya lo has dicho, con el tema de emprendimiento. Y se trata de expandir un poco más el trabajo que se ha hecho en las universidades con los estudiantes de arquitectura. Expandirlo más hacia gente con menos oportunidades. Okay. Se empezó en colaboración con el gobierno del estado. El gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene apoyos. En la administración pasada tenía apoyos para pequeños empresarios. Okay. Entonces se les da préstamos. Se les da préstamos para que hagan su negocio, ¿no? Peluquerías, tiendas de abarrotes, ese tipo de giros, ¿no? Pero la Secretaría ha tenido muchos problemas de cartera vencida, ¿no? Es decir, que pues dan los préstamos y no se les paga. Se retorna. Ajá. Entonces, una idea que se tuvo en colaboración con ellos es pues capacitarlos en negocios, en emprendimiento. Y fue como nace a Capacidad Emprendedora, ¿no? Tenía otras ideas, pero pues ese fue el camino para poder empezar. Ok. Entonces se ha tratado de dar ese tipo de capacitación a gente de menos recursos, a mamás solteras, a personas de la tercera edad, que necesitan, ¿no? Que necesitan esas habilidades para ser productivos. Entonces me ha tocado pues viajar por el estado, San Quintín, Ensenada, Tecate, Mexicali, aquí mismo en Tijuana, ¿no? Dando este tipo de cursos de capacitación. Y ese es el trabajo que se ha hecho ahí, ¿no? Y espero que se pueda continuar. Que siga creciendo. Sí. Y, no sé, algunos proyectos interesantes que hayan salido como de estos que... Ahí sí es difícil porque no son tantos que no les puedo dar seguimiento, ¿no? O sea, pues después de la capacitación, pues la gente queda a gusto, queda conforme y me invita, ¿no? Después a visitarlos. A probar la pizza o a probar la nieve. Pero es difícil darle seguimiento. Pues ya, pues en el quehacer de cada día y de tus actividades, pues ya es bien difícil ahí sí poderles dar seguimiento. Bueno, pero entonces como lo menciona, hay uno que otro que sí, pues sabe que sí fue exitoso porque se regresa, ¿no? Sí. O hay esa invitación para ver en general cómo va el estado del proyecto, ¿no? Sí. Que me recuerda algo que se trató de implementar, no sé qué tan relacionado tenga que estar con algo de las pymes. Que hubo un momento en que se estaban como fondeando ciertos, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para arrancar. Pero esto ya sería un enfoque más como, ahora sí que general, o sea, para cualquier proyecto que tuvieras. Sí. Pero imagino que obviamente se hace una evaluación primero de que me imagino que tan viable es que se realice y es como que, ahí va. Sí, exactamente. Pero ahora con las nuevas administraciones, eso se ha detenido un poco, ¿no? Porque la prioridad, las prioridades han sido otras, ¿no? Entonces sigue habiendo apoyos para pequeñas y medianas empresas, pero ya no tanto como antes. Como se tenía planteado al principio el proyecto. Va. Entonces, digo, para ir cerrando ya esta plática que creo que sí hemos abarcado bastantes cosas. Una, no sé, retomando un poco, que es algo con lo que yo me medio peleo mucho, pues el tema de la educación o la capacitación, que también sales preparado de la escuela. O sea, quisiera tocar como ese tema. Y bueno, y una pregunta que no sé qué tanto, otra pregunta tan anticlimática como la que hice hace rato.
no recuerdo que se mencionó, ahorita lo que estás hablando, para mí la cabeza era como que, no sé si debe haber hasta un límite ya de que tantos, en nuestro caso que nos compete, que es el tema de la arquitectura, de saber qué tantos alumnos salen, qué tantos salen, o sea, si sabes que no hay como a lo mejor tanto trabajo, o los enfoques, o tantos emprendedores, o que haya pues sí, tantos profesionistas dentro de esta rama, qué tan sano se ve el hecho de que se estén saliendo tantos y tantos y tantos, que sé que no es exclusivo del tema de la arquitectura, que pasan todas las carreras, porque no sé si de arquitectura, por lo menos en la generación que yo salí fueron 60, y sabes que 6 meses después vienen otros 60 y otros, y eso solo hablando, como, no sé, de una escuela. Ahora sumándole no sé cuántos salgan de las otras, ya sean privadas, públicas. O sea, cómo ve un poquito la capacitación con la que están saliendo y de qué la cantidad con la que se está saliendo, o sea, la calidad de los arquitectos que hay ahorita, ¿no? Pues qué tema tan interesante que tú mencionas. Pues mira, empezando por la segunda pregunta, ¿no? La UABC ha tenido como política, como es una universidad pública, ha tenido como política, al menos en años anteriores, de no rechazar a nadie, ¿no? Que todos tengan la oportunidad de tener una carrera universitaria. Y en ese afán de ser tan incluyentes, a veces hay gente que no tiene nada, realmente que no tendría nada que estar haciendo ahí, ¿no? Okay. Y que tal vez está ocupando el lugar de alguien que sí lo merece. Que si nos vamos a ese punto, no recuerdo con qué invitado lo comentamos, pero a lo mejor hasta el hecho de presionarte y darte cuenta de que te imitas, digas, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, estás haciendo un favor también. ¿Por qué? Uh-huh. Porque te estoy ahorrando a lo mejor de ser sádicos y forzar a alguien al nivel de que truene, ¿no? Sí. Pero así como que si puedo ayudarte a que te des cuenta de que esto no es lo tuyo y te salvo de invertir 5 años de tu vida que no van a volver, claro. A lo mejor darte cuenta de una vez que dices, ¿sabes qué? A lo mejor esto no es lo tuyo, y ofrecer la tuya, ¿sabes qué? A lo mejor, como dices, a lo mejor hay otro que sí lo pudiera aprovechar. Sí, porque una carrera universitaria tampoco no es para todos, ¿no? Es que eso no es para todo el mundo. Pero por otra parte, pues tener una carrera profesional es una gran ventaja y es de mucho beneficio, no solamente para la persona que lo tiene, sino para la sociedad en general, para el desarrollo económico de un país. Entre más educada esté la gente, entre más preparada esté, es mejor. Pero tiene que estar bien preparada, o sea, tiene que salir competente, profesionalizada. Y en un área que hasta la persona ya disfrute como tema personal. Exactamente, y regresando al tema del emprendimiento, que sepa hacer algo con la carrera que estudió, ¿no? Sí. Y que no solamente dependa de que el gobierno le dé un empleo o de que otra empresa le dé empleo y que nada más se ande buscando oportunidades de empleo, sino que también genere el trabajo, ¿no? Y en arquitectura, como en todas las profesiones, pues seguramente hay muchas cosas que se puede hacer que meramente hacer un proyecto arquitectónico, el diseño y la construcción y la administración de obra. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Ejemplo de ello, pues ser comerciante en arquitectura, vender materiales de construcción, ser difusor de la arquitectura, es decir, tener publicaciones, vender revistas, vender libros, escribir crítica arquitectónica, escribir artículos de arquitectura, podcasts como lo tuyo, ¿no? Que seguramente te va a dar mucho beneficio a ti también conforme vayas creciendo en suscriptores y en horas de vista. Bueno, veremos. Ya, seguramente sí. Seguramente, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Capacitación, ¿no? También capacitaciones, que es algo que también a lo cual me estoy metiendo, ¿no? A dar capacitación en software, en AutoCAD. Sí, justo lo que decía, porque también alguien ya llegó a comentar aquí que también una etapa de su vida fue aprender a usar, sí. O sea, que en este caso Revit, sí. Dardo, y digo, en un tiempo de eso me mando, o sea, de estar en un café, en un Starbucks y juntándonos y vamos, ¿no? Exactamente, sí. Pues sí. Sí, entonces no sirve de nada si los profesionistas no salen bien preparados, si no saben qué hacer, ¿no? Que es lo que tú mencionas. Entonces tienen que salir bien preparados. Y ahí es donde las universidades pues tienen una gran responsabilidad
de que sus planes de estudio sean los adecuados, que no sean teóricos, que sean abstractos, que se queden en el ámbito meramente académico, sino que sean cosas que sirvan, ¿no? Que tengan sustancia, detonen el desarrollo económico y el empleo. Y ahí sí yo veo muchas áreas de oportunidad en las universidades, ¿no? Creo yo que se debe de capacitar más a los estudiantes en software, en tecnología. Pues lo que mencionabas hace ratito también, ¿no? O sea, pues ya existe inteligencia artificial lo suficientemente avanzada como para hacer casi un proyecto terminado, ¿no? Pues qué hacer con eso, saber usar todos los programas que hay, ¿no? Es porque pues hay gente que todavía sale de la universidad y no sabe usar Revit o 3D Studio o programas de esto, ¿no? Eso, dar menos énfasis en ciertas cosas en las que se les... Voy a ser muy específico, ¿no? En el punto que quiero hacer. Sí. La geometría descriptiva, creo yo que actualmente ya está cayendo en la obsolescencia que se siga dando en las clases, porque pues tienes que llevar tus escuadras, tu regla de dibujo a mano, ¿no? Tal cual aprendieron los arquitectos renacentistas en los años del siglo XV, ¿no? O sea, creo que eso ya actualmente no tiene sentido. O sea, creo que desde el primer semestre ya los alumnos se tienen que enfocar en aprender a usar los medios digitales, la computadora, el software. Aprender más de negocios, o sea, de ventas, de lo que mencionabas también hace ratito, ¿no? De cómo preparar una declaración de impuestos para que el SAT no te caiga encima. Que es algo que yo he visto, que colegas han tenido serios problemas con eso, que tienen mucho trabajo, pero se endeudan con el SAT y todo ese trabajo se viene abajo, ¿no? Entonces, repito, también por la frontera, por estar en frontera, creo que hay mucha oportunidad de mejora, porque Tijuana es una ciudad exportadora de arquitectos a Estados Unidos. Yo lo he visto, o sea... Tengo muchos exalumnos que estudiaron aquí tanto en UAS como en Ibero y ahora ya están trabajando allá. Entonces, enseñar a dibujo técnico, que es diferente, es muy parecido, pero es diferente en Estados Unidos que acá. Inglés técnico, métodos de construcción de Estados Unidos, porque lo requieren, ¿no? O sea, se requiere... porque independientemente de que se termine trabajando allá o no, pues sigue siendo conocimiento, ¿no? Sí. Que se va a utilizar o se puede llegar a utilizar y sales mejor preparado. Sí, y definitivamente sí ser más estrictos en la admisión de estudiantes de arquitectura, ¿no? Sí, digo, no sé, a lo mejor no sé si alguien que lo escuche dices, a lo mejor, no sé, se suben esas barreras y dices, a lo mejor tú no hubieras entrado, o sea, hablando de mí, dices, probablemente, pero a lo mejor en su punto te da como ese... No sé, como ese panorama de decir, pues a lo mejor no era, deja, pues no sé, sigo buscando como por sí, pero es que también existe la posibilidad, creo yo, de las carreras técnicas, o sea, un especialista en visualización arquitectónica, por ejemplo, o sea, no tienes que estudiar toda la carrera de arquitectura para eso. Sí. Hay gente que le gusta mucho eso y se meten de lleno en ello. También carreras técnicas en diseño de interiores, carreras técnicas en diseño del paisaje. Hay mucho campo. Hay un panorama muy amplio, ¿no? Sí, que incluso pues estudiando la carrera pues te terminas dedicando a un punto en específico, ¿no? En la mayoría de los casos. Así es. En algo terminas sobresaliendo, resaltando, que es a lo que te terminas enfocando. Sí, y a mí me gustaría de alguna forma poder tener mayor injerencia en ello, pero la verdad es que no. No, o sea, sí se me pide mi opinión a veces cuando se replantean los planes de estudio, pero no, las universidades traen sus propios ideales, sus prioridades y muchas veces esas oportunidades se posponen o se dejan a un lado o sí se toman, pero no con la suficiente fuerza, creo yo, que debería de tener. Y ahí, como, ¿cuál piensa que sería por un aporte, algo que se pueda dar como para, no sé, ir haciendo énfasis a lo mejor en este tipo de cosas, como ejemplo, hablando del software, que sabemos que es algo que sí o sí ya tienes que saber, ¿no? Pues ahora sí que te guste o no, que se me haga raro que no te llama la atención, pero te guste o no el hecho de utilizar los software,
pues cómo ir preparando a la gente. No sé si ya viéndolo como por un evento por fuera, de ir promoviendo ya no como una carga académica como tal, pero así como que, hey, pues miren, hay gente que está capacitando, o entre los mismos alumnos, o hay alguien de más arriba que les está enseñando esto. O sea, no sé si eso se pudiera hacer como un pequeño acercamiento a... Pues ir enseñando cosas que sabes que por fuera y en el tema laboral pues se necesitan. Sí, se necesita, exactamente. Pero creo yo que se trata de un cambio generacional, porque pues la gente que está al frente de las universidades es gente pues más o menos de mi edad, ¿no? Que aprendió la arquitectura tal cual se enseñaba en la Bauhaus o en el Instituto Tecnológico de Chicago, que fue donde Mies van der Rohe empezó a dar clases y transformó la arquitectura, que se enseñaba historicista, ¿no? De antes del siglo XX o de mediados del siglo XX para atrás. Él básicamente fue el maestro de todos los arquitectos modernos del mundo. Es el modelo que se ha seguido desde entonces, pues ahora tiene que haber un cambio generacional, porque la arquitectura ya no es la misma, ya no se hace de igual manera. Se va evolucionando. Sí. Y ahí como pequeña detalle, el servicio social que hicimos unos amigos y yo fue en el tema de dibujo técnico, ¿no? en una preparatoria. Y sí recuerdo que un comentario de la directora, que fue la que nos ofreció como dar esos, como 1 o 2 horas de clases, no recuerdo, pero como que, pues, la verdad, o sea, ya son profesores que ya van a salir, ya nos interesa, pero pues sí queremos hasta a lo mejor que ustedes, a ver cómo lo hacen, porque los profesores de ahorita, pues siguen, les juro que los años que llevo aquí llevan el mismo cuaderno, las hojas ya las veo amarillas, les siguen siendo las mismas ideas. Entonces, no sé, les quiero ver a ver hasta qué proponen ustedes, como ahorita que están en el proceso ya de salir de la carrera, en ese intermedio, ver qué ofrecen, ¿no? Y pues sí damos dibujo técnico, pero yo en lo personal sí dije, puedo enseñarles poquito AutoCAD. O sea, ya usamos Revit, pero pues no sé, a lo mejor les sirve un poquito más. Pues dale, o sea, no se les enseñaba porque los profesores no sabían, ¿no? O sea, no lo utilizaban. Y ahí hubo como un poquito como de mano como para que se usara AutoCAD, no mucho, pero dices, bueno, por lo menos se los presento y hace esto y unos que otros ejercicios. Claro. Pero empujando un poquito como esa parte. Y tampoco pues se trata de dejar de hacer las cosas que se están haciendo, ¿no? Como pues un arquitecto tiene que ser diestro para dibujar a mano, totalmente. Bocetos, sí, claro, pero se está perdiendo la oportunidad de preparar mejor a los arquitectos actualmente, dando... así como dan un tronco, así un pilar de la carrera de arquitectura en todas las universidades es la de diseño, un proyecto. Sí. Así paralelo a eso tiene que haber un tronco tecnológico, ¿no? Donde todo el software, el dibujo asistido a computadora, pero también el CAM, la manufactura asistida por computadora, la tecnología BIM, ¿no? De modelaje, de Building Information Management. Todo eso no se está enseñando realmente a fondo como debe de ser, ¿no? Que no sé si se vea, como dice, mejor por un poquito por el tema de los profesores, pero que se vea como que, es que nomás es para que lo hagas en 3D. Dices, no, es que hay un background enorme que te facilita mucho las cosas. Sí. Y no porque en su momento no existiera la tecnología o no se utilizara tanto, no significa que ahorita sea malo, ¿no? Pues sí, o sea, que al fin y al cabo sigue siendo un complemento, ¿no? Sigue siendo una herramienta al final, ¿no? Sí. Que te facilita las cosas, pero no es que te esté haciendo el trabajo. Sí, es que por ejemplo yo para diseñar hago muchos renderings de prueba. Sí. Porque hago prueba con un rendering de iluminación, de materiales, de acabados, iluminación, asolamiento solar, o sea, sé qué tanto debo abrir una ventana o no. También pues es muy útil para el diseño sustentable, que es otra cosa que nosotros en México no sabemos hacer, hablando de educación, porque el clima mexicano, es muy benévolo, o sea, no tenemos climas extremos como Norteamérica de fríos así bajo cero, ¿no? Donde las casas tienen que estar perfectamente selladas herméticamente para poder conservar el calor. O sea, tienen un envolvente completamente hermético. O sea, saben construir muy bien en Estados Unidos en diseño sustentable, en Canadá y en otros países. Y en México las casas, o sea, está llena de filtraciones, ¿no? O sea, tú te
sientas junto a una ventana, por ejemplo, y está haciendo frío afuera y sientes como entra todo. O sea, somos muy malos para diseñar edificios y para construir ese tipo de edificios sustentables. También ahí en las escuelas de arquitectura creo que tienen una gran área de oportunidad para mejorar sus planes, ¿no? Okay. Por el tema sustentable. Sí. Bueno, entonces, no sé si un tema ya en general que le gustaría ahorita retomar o algo ya para ir cerrando. No, pues nada más agradecerte mucho la invitación. Gracias. Es mi primera experiencia en un podcast. Espero que se repita. Sí, claro. Me ha dado mucho gusto conocerte, platicar contigo. Igual. Sigue adelante, esto que estás haciendo es muy importante, ¿no? La difusión de la arquitectura. Y pues nuevamente gracias y... No, pues esperemos que, así como rápido, esperemos que de todas las pláticas que han salido, como lo mencionabas ahorita, mi idea es, a mí me hubiera encantado, no porque yo lo esté haciendo, pero me hubiera encantado haber tenido como algo así, ¿no? Cercano de saber qué es lo que se hace como arquitecto, porque yo entré sin saber, ¿no? Sinceramente, nomás fue como que me llamó arquitecto, momento. Y para mi beneficio me gustó, a mí salió bien, pero si alguien lo escucha y que diga, eso es lo que hace un arquitecto, lo quiero hacer. Pero así también puede funcionar para decir, eso es un arquitecto, ni me interesa, ¿no? Mejor le estamos ahorrando años y sufrimiento y lo que sea. Entonces como que pues, espero que a alguien, ojalá para bien o para mal, le haya servido que haber escuchado esto. Y gracias por haber aceptado, porque siendo sincero, sí, como dices, es mi primera experiencia en un podcast, y ha habido también pues, arquitectos que se los he propuesto y creo como que no les llama mucho la atención esto. No, es que yo me inhibo en público. Y es como que, pues, es que no es en público, es algo como una plática privada, se está grabando, pero no se siente como que eso, ¿no? Entonces siento que aquí sí usa facilidad de decir como que, ¿no? Jalo a grabar. Entonces, pues, reitero, muchas gracias. La verdad, yo estoy abierto para una segunda vuelta y estamos platicando pues, en un futuro a veces pues una mesa de discusión sobre un tema. Sí, claro. Y pues ver cómo han avanzado los proyectos, los varios que trae, que estoy seguro que debe haber otros más por ahí que apenas están cultivando. Sí. Y pues espero que todo siga fluyendo, que sigan funcionando los proyectos, y ahí nos vamos a una segunda vuelta para ver cómo va todo. Claro que sí. Pues ya, muchas gracias. Nos vemos. Gracias por llegar hasta aquí. Ya editado, no sabemos cuánto va a llegar, pero pues estuvo muy, muy a gusto la plática. Muy a gusto, claro que sí. Bye, nos vemos.